Muy buenas tardes y bienvenidos a la Casa América. Quiero comenzar mis palabras agradeciendo de manera muy especial a la familia de Alfredo Brais Echenique su presencia, así como la generosidad y la cercanía con las que nos han acompañado en la preparación de este homenaje tan sentido. También quiero agradecer la colaboración de la Embajada del Perú, siempre la de su embajador, la del responsable consejero cultural, Alfonso Ruiz Rosas, y, por supuesto, todo el equipo, quienes han sido fundamentales para organizar este encuentro dedicado a recordar una de las voces más singulares y queridas de la literatura hispanoamericana contemporánea. Recordar a Alfredo Brais Echenique es recordar una manera única, peculiar, de mirar y de narrar el mundo. Pocos escritores han sabido transformar la memoria, la ironía, la nostalgia, el humor en una voz tan reconocible y profundamente humana. Brais escribió sobre la fragilidad, el amor, la amistad, las contradicciones, la desmesura de la vida con una naturalidad extraordinaria, acercando su literatura a generaciones de lectores muy distintas. Autor de obras tan esenciales como Un mundo para Julius, La vida exagerada de Martín Romaña o El huerto de mi amada, Brais Echenique deja un legado que forma ya parte fundamental de la literatura en español. A los que no han leído alguna de estas obras, solo les puedo decir que espero que lo disfruten tanto como las disfruté yo. España y particularmente Madrid ocuparon un lugar importante en la vida y en la trayectoria intelectual de Brais Echenique. La Casa de América tuvo el privilegio de recibirle en numerosas ocasiones y de dedicarle en el año 2003 una semana de autor que reunió a lectores, críticos y amigos en torno a su obra. Entonces, Brais Echenique definió a esta institución como mi hogar madrileño, una expresión que hoy adquiere un sentido muy especial. No queremos recordar únicamente hoy al escritor admirado y celebrado internacionalmente. Queremos también evocar al hombre cercano, generoso y entrañable que tantos amigos cultivó y dejó a ambos lados del Atlántico. Y por eso tiene un valor especial que quienes participan en este homenaje hayan querido compartir recuerdos personales, imágenes íntimas y palabras nacidas de su relación con él. Son gestos que nos permiten acercarnos a Brais Echenique, a su dimensión más humana y mantener viva esa presencia cálida y luminosa que tantos recuerdan. Quiero agradecer, por supuesto, a Radio Televisión Española y a su director de Divulgación y Cultura, Ignacio Elguero, por la realización del emotivo vídeo homenaje que veremos posteriormente. Y, por supuesto, gracias a los participantes de esta mesa extraordinaria que está hoy con nosotros, a César Ferreira, profesor de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee y miembro de la Academia Peruana de la Lengua, a Paloma Torres, profesora de la Universidad Complutense, a Carlos Franz, escritor y ensayista chileno, y a Jorge Eduardo Benavides, novelista, cuentista y periodista cultural. En Casa América mantenemos viva la memoria literaria y humana de Alfredo Brais Echenique. Bienvenidos a esta casa y a esta jornada, y les dejo con el consejero cultural del Perú. Bienvenidos. Señor director de la Casa de América, señoras y señores, amigos todos, para la Embajada del Perú en España es un honor y un privilegio poder rendir homenaje hoy día a la memoria de nuestro admirado escritor y querido amigo Alfredo Brais Echenique. Hace más o menos una década, cuando dirigía yo el Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores, organizamos un ciclo que se llamaba Parodiando un título de Luis Alberto Sánchez, Perú, novela con novelistas. E invitamos a Alfredo a que él inaugurara el ciclo. Entonces yo le pregunté, Alfredo, ¿con quién te gustaría conversar inaugurando este ciclo? Y me dijo, con César Ferreira. Por eso, cuando nos pusimos de acuerdo con la Casa de América para hacer este homenaje, pensamos que César Ferreira era la persona indicada para coordinarlo. Yo quiero solo saludar la presencia de la familia de Alfredo, agradecer desde luego a la Casa de América de manera muy especial por haber organizado con nosotros este homenaje, agradecer la presencia de todos ustedes y saludar también a los miembros de la mesa, a Paloma, a Carlos Franz y a Jorge Eduardo Benavides. Recuerdo que la última vez que estuvo Alfredo en Madrid, que fue en octubre del año pasado, precisamente en casa de Carlos Franz, tuvimos una cena muy grata. Muchas gracias.
¿Se escucha? Sí. Buenas tardes a todos. Ante todo, quisiera agradecer a la Casa de América por su hospitalidad, al señor León de la Torre. Un agradecimiento especial también a Celín Rodríguez Limón, con quien he estado conversando en las últimas semanas los detalles de este homenaje. También quiero expresarle mi gratitud a mi amigo Alonso Ruiz Rosas de la Embajada del Perú por hacer posible mi visita a Madrid. Quisiera agradecer también la presencia de la familia de Alfredo Bryce, a quien recién tengo el gusto de conocer, pero me es muy grato poder decir que están aquí para recordar a ese gran amigo que fue Alfredo Bryce. Por supuesto, a todos mis compañeros de mesa, a quienes iré presentando en un segundo, y a todos ustedes por acompañarnos para hablar de la vida y la obra de ese magnífico escritor que fue Alfredo Bryce Echenique. Es un lujo tener en esta mesa a estos amigos y a estos escritores notables. En primer lugar, a Carlos Franz de Chile, que tiene una obra novelística importante, y yo me quedo con una novela tuya, Carlos, Si te viera con mis ojos, que recomiendo con gran entusiasmo. También a Jorge Eduardo Benavides, que también reside en Madrid y que tiene también una obra muy importante en la narrativa peruana de nuestros días. Destaco, por ejemplo, su novela Un asunto sentimental y una novela que a mí me gusta mucho que se llama La paz de los vencidos. Y finalmente a mi buena amiga Paloma Torres de la Universidad Complutense de Madrid, quien ha escrito un libro magnífico sobre un cómplice de Alfredo, que fue Julio Ramón Ribeiro. En fin, con todos ellos tengo una amistad de larga data ya, y entonces es muy grato poder compartir esta mesa con ellos. Entiendo que tenemos un video muy breve sobre la obra de Alfredo Bryce, ¿verdad? Sí. Este fue un club inglés. En realidad funcionaba como sede, como local del club de golf. A los 12 o 13 años de edad empiezo yo a frecuentar este club como lugar de veraneo, sobre todo. Por las mañanas solíamos ir a las playas con nuestros padres, con nuestros hermanos, y aquí fueron los primeros besos y abrazos de amor. Y mi primera novela, Un mundo para Julius, es una novela en la cual hay episodios enteros que transcurren en las instalaciones, y fue escenario de muchas otras escenas de novelas mías. Lo que yo deseaba al terminar el colegio era irme a estudiar a Inglaterra y a la vez convertirme en escritor. Ingresé a San Marcos en 1957. Para mí, lo he dicho muchas veces, ingresar a San Marcos fue ingresar a mi país, ingresar al Perú por primera vez. Porque, entre otras cosas, yo había sido educado en colegios de internados, alejados de Lima, colegios elitistas, de profesores ingleses, de profesores norteamericanos, y pues no conocía bien la realidad social, sociocultural de mi país. Ya creo que el peruano que salió de acá en 1964 rumbo a Francia, Italia, Grecia, a tantos sitios donde he vivido, ya era otra persona, era una persona equipada para el mundo, con una base cultural y una conciencia muy clara de lo que era mi país y de lo que eran pues sus dramas, sus desgarramientos, sus limitaciones y sus posibilidades.
Mi padre pensaba que los escritores eran unos vagos profesionales y alcohólicos, tuberculosos, homosexuales de nacimiento. Mi padre era lo menos novelesco que podía haber. Mi familia estaba llena de personajes muy novelescos porque eran muy pintorescos, muy graciosos, como aquel tío que le decía a mi papá: ¿y por qué no vendemos este país tan grandazo que tenemos y nos compramos unos chiquitos al lado de París? No era una francesada. Era una familia de personajes inefablemente divertidos que se reían de sí mismos constantemente, pero que se iban viniendo abajo. Una familia que pasó de ser de virreyes a mí. Carlos Barral, que fue mi primer editor, decía siempre cuando viajaba conmigo que mis novelas eran de anticipación, porque todas las catástrofes que le sucedieron a Martín Romaña me sucedieron a mí varios años después. Esa podría ser la más simbólica, ¿no? Ese momento en que Carlos Barral funda la editorial Barral Editores, y esos fuimos los primeros escritores. Marcos Ricardo Barlatán, que era el más alto de todos, pero el que hizo el dibujo no nos conocía, lo hizo a partir de fotos. Alejo Carpentier, que parece Papillón. Mario Vargas Llosa, que parece el autor intelectual del robo, ¿no? Y yo, que parece que soy el que trae las herramientas, ¿no? Ahora se nota la deuda de los jóvenes escritores españoles precisamente con la literatura hispanoamericana. Esos ya son los que han asimilado a los maestros de los años 60, 70, de los años del boom. Nunca se puede regresar a nada, pero hay que regresar para saberlo. Estas palabras del poeta Carlos Pujol expresan muy bien lo que fue mi retorno al Perú en 1999. Pero Europa me faltó más de lo que calculé. El año 2003 tomé la decisión de vivir a caballo entre España y el Perú. Mi país al final eran algunos paisajes y algunos amigos. Creo que de los amigos al menos queda constancia esta noche. La obra presentada al Premio Planeta de Novela 2002 bajo el título El efecto Siboney de Stanley Black corresponde al título El huerto de mi amada, cuyo autor real es Alfredo Bryce Echenique. El escritor peruano apostó por una obra que narra la relación amorosa entre un adolescente beato y una divorciada rica que le dobla la edad. Situada en la Lima de los años 60-70, es una historia inverosímil, según sus palabras, que retrata con gran realismo una sociedad ya caduca. Lo que trato es de hacer un repaso de la idea del humor en la literatura muy amplio, pero centrándome en dos extremos del humor que creo que son los que son nuestros de la literatura de lengua castellana y de nuestra idiosincrasia, sea en España, sea en Iberoamérica, que es la idea de un lado del humor de Quevedo, el humor cruel, duro, genial pero malo, se ríe del cojo, del jorobado, y el humor irónico, tierno de Cervantes con el Quijote, ¿no?, que se ríe de sus virtudes. Lo mío son falsas autobiografías. Yo soy Lázaro de Tormes, ¿no? Nací en Tormes, al lado del río Tormes, etc. Y luego el que escribió eso, pues no fue un lazarillo, fue un señor y todo un señor. Claro, yo soy Martín Romaña, esta es la historia de mi crisis y todo en primera persona. Y luego, pues, cuando me dieron un premio en Francia por esa novela y todo el mundo vino a fotografiarme en el sillón Voltaire y descubrieron que tal sillón, que es un personaje de la novela en la medida que Martín Romaña se pasa la vida allí, descubrieron que el sillón no existía. Entonces el premio fue regalarme un sillón horroroso, porque un sillón Voltaire moderno es algo espantoso, y nunca jamás me he sentado en él, porque es lo más incómodo que hay, además. Incluso ahora me dijeron que por qué no hacía una tercera parte del Martín Romaña, y que ya fallece y llega al cielo y se encuentra con Dios, y pues lo que yo dije es por dos razones. Primero, porque del cielo tengo muy poca información, y en segundo lugar porque el azul del cielo es muy bonito y dejémoslo donde está para que se conserve bonito. He vivido en muchas ciudades y no sé cuántos países me han visto pasar. En fin,
Como dice Martín Romaña, he sido siempre un solitario que ha vivido en excelente compañía. Dicen que las ciudades son sus gentes, pues Madrid son mis amigos, ¿no? Y estoy profundamente agradecido de haber querido venir a ver a unos amigos y darme con que iban a preparar este homenaje. Lo agradezco de todo corazón. Bueno, creo que este video ya nos recuerda a ese gran contador de historias que fue Alfredo Bryce Echenique, ese hombre entrañable, dispuesto siempre a una buena conversación, dispuesto a transformar el mundo a través de la palabra. En cualquier caso, mientras preparaba un poco lo que voy a decir ahora, me preguntaba cuándo fue la primera vez que leí a Alfredo Bryce Echenique, y probablemente fue en el colegio, en la secundaria, cuando un profesor nos dio a leer ese gran cuento de Alfredo Bryce que está en su primer libro, que se llama Huerto Cerrado, de 1968, ese gran cuento que se llama Con Jimmy en Paracas. En ese cuento ya aflora el estilo bryceano que él va a cultivar en su novelística. Quiero decir, ese estilo oral, confesional, íntimo, que le habla al lector, digamos, ¿no? Y el personaje de ese cuento se llama Manolo, y Manolo es un chico de 13 años que viaja un fin de semana con su padre a Paracas. No les voy a arruinar el cuento porque a lo mejor no lo han leído, pero en cualquier caso Manolo no será la misma persona cuando regrese a Lima después de ese viaje. En ese mismo libro hay otro cuento que a mí me impactó mucho en Huerto Cerrado, que se llama Dos indios. En ese cuento Manolo ya tiene 20 años y deambula por Europa. Y Europa lo lleva a conocerse como peruano, como individuo, como peruano, a extrañar Lima, a pensar en el Perú y a pensar en quién es él, puesto que el exilio le muestra sus rasgos como peruano. Me parece que la novelística de Alfredo Bryce va a utilizar estos dos asuntos y son un poco la base de su imaginario. Por supuesto, un segundo momento que tengo que recordar, que evocar, es cuando leí Un mundo para Julius, esa gran novela que se publicó en 1970 y que marcó toda una época en la literatura peruana. Un mundo para Julius es la historia de un niño de la alta burguesía peruana, ¿verdad? Y es un gran retrato de la clase alta peruana, algo que no se había hecho en la literatura peruana hasta ese momento. Pero al contarnos la vida de Julius, Bryce nos muestra también todas las fisuras de la sociedad peruana, la brecha que hay entre ricos y pobres. Pero lo hace, además, utilizando la oralidad que ya mencioné y utilizando dos elementos más que son fundamentales para su escritura, que son el humor y la ironía, ¿verdad? En otras palabras, cuando leemos Un mundo para Julius, nos vamos a enfrentar a un mundo entre tierno y nostálgico, pero también a una mirada crítica sobre una clase social que está destinada a desaparecer, ¿no? Yo creo que Un mundo para Julius marcó definitivamente la historia de la novela peruana. Creo que gracias a Bryce el humor adquirió un nuevo estatus artístico y
creo que esa es una novela básicamente irrepetible en nuestra historia literaria. Esa novela le otorgó también un merecido lugar protagónico en la narrativa latinoamericana de esos días. En 1983 yo tuve la suerte de conocer a Alfredo Bryce mientras hacía mi maestría en la Universidad de Texas. Hablé muy poquito con él, pero le escuché dar una conferencia que se llama Confesiones sobre el arte de vivir y escribir novelas. Y se me reveló un escritor que hablaba de ciertas cosas que yo comprendía como peruano, pero sobre todo se me reveló un gran contador de historias, un hombre que hacía que la vida y la literatura se fusionaran de manera muy natural. Y poco después leí otra novela que considero fundamental en su obra, que es La vida exagerada de Martín Romaña, ¿no? La vida exagerada de Martín Romaña es la vida de un alter ego de Alfredo que viaja a París con la intención de volverse escritor y que en ese proceso desmitifica París para los latinoamericanos. Cuando Martín Romaña ve Notre Dame por primera vez, hace este comentario: desde Lima se veía mucho más bonita. Y le pasan una cantidad de cosas, como dijo Alfredo en el video. Esta es una novela que tiene ecos con la novela picaresca, con la novela cervantina. Y bueno, para ser breve, simplemente diré que Bryce nos cuenta su visión de París, este París desmitificado. Entonces, Martín Romaña en algún momento dice: a la ciudad luz se le han quemado los plomos. Para mi buenísima suerte, en 1987, Bryce vino de profesor visitante a la Universidad de Texas. Yo para ese momento ya había decidido hacer mi tesis doctoral sobre su obra, había tratado muchas veces de conversar con él en Lima y había fracasado siempre, pero de repente llegó a Austin y durante 4 meses tuve el privilegio y de poder conversar sobre la literatura. Era un gran profesor, sobre la vida, sobre lo que significaba ser peruano, en fin, y mantuve con él una amistad entrañable de 40 años, ¿no? En noviembre del año pasado, en la Universidad Nacional de San Marcos, se le rindió un homenaje y Jorge Eduardo también participó en ese homenaje. Pensando ahora que ya Alfredo no está, cuánto me alegro de que eso haya ocurrido, porque estaba muy contento de que su alma mater le diera ese espacio y que lo reconocieran. Él quería mucho a la Universidad de San Marcos, fue un momento crucial de su vida el poder estudiar ahí. Y en fin, fue un momento también para agradecerle su amistad, para agradecerle las grandes novelas que nos dejó, para agradecerle los grandes personajes que nos dejó, que son libros entrañables a los que creo que siempre será necesario volver. Me quedo ahí por ahora, le cedo la palabra a Carlos Franz. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a los organizadores, a la Casa América, que también siento un poquito mi casa después de muchos años de participar en actos aquí y de contribuir a organizar algunos. Más todavía me pone contento y me emociona estar aquí para recordar a Alfredo Bryce. Lo bueno, creo yo, es que en el caso de Bryce se va a verificar, se está verificando, algo que no siempre es así. Alfredo, creo yo, su obra va a ser vigente durante muchísimo tiempo. Es una obra que tiene
una capacidad de comunicar con los lectores de distintas procedencias, de distintas culturas, de distintas edades, que me parece que va a sobrevivir, que está sobreviviendo a los cambios vertiginosos que vivimos. En cierto modo, entonces, este homenaje es redundante, digámoslo así. No estamos aquí recordando a un escritor olvidado, sino que yo creo que a un escritor muy vivo. Está vivo en la memoria, desde luego, personal de algunos de nosotros que tuvimos el privilegio de llamarnos con cierta ambición sus amigos. Alfredo fue un escritor raro. Esto lo escribí en una columna periodística publicada en Santiago de Chile a comienzos de los años 90. Un escritor latinoamericano raro que no escribe desde la rabia, ¿no? La rabia es muy frecuente, me parece a mí, no solo entre los escritores hispanoamericanos, quizá también en general en nuestra lengua, como motor de creación. Alfredo era un escritor raro que no escribía desde la rabia, que tenía una mirada agridulce del mundo, pero no cruel, ni resentida tampoco, ¿no? Lo conocía, nos pedía César de que comentáramos cuándo lo habíamos conocido y cuándo lo habíamos leído por primera vez. Lo conocí en Santiago de Chile en esas fechas, como buen escritor, recién publicada mi primera novela. Oí que venía este escritor famoso y al que admiraba sobre todo por su Julius, y me precipité a darle la lata de aceptarle, bueno, de que me firmara el Julius y de que aceptara mi novela. Un intercambio muy desleal entre los dos, ¿verdad? Bueno, yo salía ganando. Alfredo aceptó mi novela e hizo algo que a mí me sorprendió muchísimo. Yo era y soy todavía muy escéptico y pensé que la novela viajaría con él como mucho hasta la habitación de su hotel, donde se quedaría junto con el alto de libros que los jóvenes escritores chilenos le habían propinado, o a lo mejor llegaría a Lima, pero no sé si iba a Lima en ese momento, pero luego él tenía que volver a Europa y quedaría arrumbada ahí en alguna parte. Para mi sorpresa, un par de meses después recibí una carta manuscrita de Alfredo, con una letra endiablada, debo decirlo, pero que me esforcé en descifrar, comentándome la novela. Me comentaba la novela. En general con entusiasmo, y me decía cosas que me animaron mucho. Me decía, recuerdo que eso sí, entre las críticas me decía, el único rasgo de estilo que no comparto es que usas muchos puntos y comas. Y yo le tengo manía a los puntos y comas. Bueno, desde ese minuto traté de expurgar los puntos y comas de mi literatura. Pero esa generosidad totalmente inmotivada, porque no había por qué, de Alfredo me conmovió enormemente, disminuyó un poquito mi escepticismo natural frente al mundo y frente a la literatura. Y luego se vio confirmada en sucesivos encuentros. Tuve la suerte, como recordó aquí César, de tenerlo en mi casa poquito antes de que muriera, aquí en Madrid. Y esa vez, como todas las anteriores, comprobé algo. Ahora releí algo de Martín Romaña y me encontré con esta frase que, como ya mi memoria no es la de antes, la anoté. En el inicio de uno de los capítulos dice Martín Romaña: siempre he vivido buscando un lugar donde empezar una nueva vida, pero en el fondo todos los lugares se parecen, no bien llego yo. ¿Ah? Qué aguda es la frase, ¿eh? Es como de un moralista francés mezclado con una cosa
irónica, hispanoamericana y muy suya por lo demás. O sea, él arruina los lugares ideales a los que siempre ha querido llegar, con excepción de Perugia, porque esto lo dice al comienzo de un capítulo en el cual relata el viaje que él mismo por lo demás hizo, una estadía en la ciudad de Perugia, donde terminó su primer libro de cuentos. Y bueno, después de llegar a esas ciudades maravillosas, en general las arruinaba, salvo Perugia, que se transformó en un ideal el resto de su vida. Yo me pregunto, me imagino que todos los eruditos y académicos que han estudiado la obra de Alfredo, o entre todos ellos, alguno habrá reparado en esto de Perú ya, ¿no? O sea que Alfredo fue a encontrar un paraíso en una ciudad que tenía esta peculiaridad que recuerda al menos el nombre del Perú, un Perú ideal. En la misma novela dice a menudo, vuelve sobre la idea de Perugia como un paraíso, el único lugar donde fue realmente feliz, en donde confluyó la creación literaria con una especie de satisfacción personal y de tranquilidad personal. Bueno, y la otra pregunta era cuándo lo leí, pero eso es menos importante. Lo leí a fines de los años 70, leí Un mundo para Julius. Debo decir que me conmovió mucho el retrato del niño, de la novela de formación, el Julius, pero también me irritó. Me irritó el retrato de esta clase alta peruana, que era finalmente nuestras clases altas hispanoamericanas. Y yo en esa época, pues bueno, era como un joven de 20 años, bastante crítico de ese mundo. Leí años después Martín Romaña y me quedé enamorado de París. A mí me habría gustado irme a París también como lo hace Alfredo, que lo hace creyendo de que va a vivir ahí la vida de Hemingway, ¿no? O sea, todo esto es una especie de juego de ilusiones no verificadas, pero que sin embargo van conformando la vida propia. ¿Quién es el auténtico protagonista de esa vida, ¿no? En Martín Romaña aparece a menudo o con frecuencia Bryce. Martín Romaña retrata a Bryce y dice que Bryce es muy serio. Y que siempre se molesta Bryce, que es mejor no ir a visitarlo a su casa porque lo más probable es que se moleste, mientras que él, Martín Romaña, no se molesta por nada. Es curioso esto, ¿eh? Ahora, a propósito de esta mesa, leí también las cartas que le dirigí. Se publicaron hace poco, el 2024, un volumen de cartas de Bryce dirigidas a un amigo suyo que se llamaba François Mujica. Y en esas cartas, el Bryce que escribe esas cartas, que son una parte de ellas exactamente contemporáneas al libro de Martín Romaña, digamos, vemos la vida no exagerada y efectivamente vemos a un Bryce muy serio, práctico, increíblemente práctico, que joroba y molesta a su amigo François Mujica para que le haga una cantidad de recados en Lima y que le consiga papeles y le haga gestiones para conseguirse becas, al punto que resulta efectivo de que es un Bryce, digamos, un poquito pesado. No es el Bryce que nosotros aprendimos a conocer en sus libros y en esas extraordinarias jornadas de amistad. Bueno, me he extendido ya un poquito demasiado. Eso. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos en este homenaje. Gracias a César Ferreira, a la Casa América y a las instituciones que han hecho posible este homenaje, que es un homenaje un poco agridulce, que es el único homenaje en el que uno no quisiera estar, porque no está el amigo a quien homenajeamos, porque quienes hemos compartido con Alfredo tantas cosas durante tanto tiempo,
con su muerte tan cercana aún, pues nos resulta difícil, porque Alfredo Bryce fue, como ya lo han dicho, un grandísimo amigo, y creo que somos realmente legiones quienes hemos sido sus amigos. Y además él como escritor, como ese gran escritor que fue, establecía inmediatamente una corriente entre el lector que no lo conocía de manera personal y su obra, de tal forma que mucha gente se le acercaba con una confianza como de amigos. Alfredo Bryce era una persona a quien se le acercaba a la gente así como si ya lo conociera, como si fuera alguien, un conocido, más que un conocido, un amigo. Recuerdo que me contaba que una vez en un homenaje, no en este último, hace muchos años, también en San Marcos, había tanta gente que prácticamente lo acorralaron contra un rincón, y Alfredo dijo así con el micrófono aquí, dijo: nunca ha habido tanto cariño en tan poco espacio, ¿no? Ese era Alfredo. Y como les digo, cuesta un poco, ahora que estaba escuchándolo, es extrañísimo estar en un Madrid donde ya no está Alfredo. Como saben mis amigos, yo lo solía recibir cada vez que venía y que pasaba por Madrid, siempre pasaba por casa, y era siempre un gran festejo. Alfredo decía: Jorge, este probablemente ya sea el último viaje que haga a Madrid, y así estuvimos por lo menos 15 años, ¿no? Con las despedidas de Alfredo Bryce. Incluso en momentos un poco aciagos para él, cuando yo le preguntaba: ¿quién quieres que invite?, alguna vez nos dijo a mi mujer y a mí: a nadie, quiero estar aquí. Y siempre le pasaban cosas extravagantes, como esa vez que se dio cuenta que había viajado tanto con su pasaporte español como el peruano, y los dos iban a caducar ya. Decías: Alfredo, ¿pero cómo puedes viajar así? Bueno, y estuvimos en el homenaje que le hizo la Universidad de San Marcos, que yo creo que fue no solo merecidísimo, sino que por desgracia fue el último. Y en noviembre, hace tan solo unos meses, estábamos precisamente en el club de golf después del homenaje, y recordábamos cosas, conversábamos ahí, no había nadie jugando al golf. Alfredo me decía: estos son unos golfos del golf. Nos acordamos de apodos que nos decíamos. Le decía: ¿te acuerdas, Alfredo? Sí, me acuerdo cuando éramos los tabernícolas. Y nada, estaba planificando su viaje, que iba a venir en septiembre, como siempre, y bueno, ya nos vemos en septiembre, y así con esa confianza regresé a Madrid, y luego fue César quien me dijo que ya no estaba con nosotros. Así que, como les digo, es un homenaje un poco agridulce. Hacer un homenaje a un amigo tiene eso, ¿no? Pero como hay que recordar las cosas magníficas, las cosas buenas, las cosas agradables que nos iluminan un poco, pues yo quiero recordar a ese Alfredo Bryce del que les decía que sus lectores encontraban en él una inmediata afinidad, y eso es muy difícil de conseguir. Pero además, yo creo que efectivamente las primeras cosas que leí fueron los cuentos suyos, y lo que recuerdo con muchísimo más impacto fue El mundo para Julius. Es una novela realmente portentosa porque hace algo que es muy difícil que hagan las novelas, que modifica la percepción de una sociedad, entendiendo por sociedad además aquellos que, como un país complejo como el nuestro, no es que sean muchísimos, sino los que leen, y siempre son cada vez más, modifica la percepción de la sociedad. Yo creo que los peruanos que leían Alfredo Bryce, no solo los escritores, sino la gente que leía Alfredo Bryce, empezaba a entender el Perú, nuestras diferencias sociales, nuestros abismos sociales, nuestras maneras peculiares de ser, de una forma que hasta ese momento no había conocido, porque como bien ha observado mi amigo Carlos Franz, Alfredo no escribía desde el repudio ni la consigna moral, ni daba lecciones, ni escribía desde el odio. Escribía con su humor fino, irónico, tierno, lleno de nostalgias, donde siempre había cabida para una observación muy sutil, sagaz y sin enturbiar nada. Entonces, no nos regañó en sus novelas. No quiero decir con esto que otros escritores peruanos no hayan contado bien o tal el Perú, sino que no había ningún regaño en Alfredo.
Y yo creo que eso es muy difícil de hacer, que una novela llegue a modificar la percepción de una sociedad consigo misma, solo está al alcance de unas pocas novelas. Creo que eso fue lo que ocurrió con Un mundo para Julius y con otras novelas posteriores suyas, en las que demostró además una disciplina de escritor de la que a menudo se decía que no tenía, y no era cierto. Alfredo tenía una relación con el trabajo literario muchísimo mayor y más exigente de lo que uno desde fuera podía ver. Y yo creo que eso hizo que sus novelas fueran siempre novelas muy rigurosas, al menos las que recordamos con más gusto. Lo curioso es que ese rigor de las novelas no empañaba el humor que las traspasaba, ¿no? Alfredo Bryce yo creo que es de esos escritores, y no solo les ha ocurrido a los peruanos, a los latinoamericanos y a los españoles también, que lo adoptaron inmediatamente como un autor suyo. Arrancarle a uno carcajadas en los sitios más inesperados, en un autobús, en un sitio público, etcétera, ¿no? Y yo creo que les pasó eso también a los españoles. Recuerdo aquí mismo en esta casa, la primera vez que lo entrevisté, y había tal cantidad de gente que era increíble. Se hizo aquí en el auditorio. La convocatoria y la emoción de la gente, las colas que hacían para tener su firma en los libros que traían, y muchos no eran libros nuevos, eran libros que se veían trajinados, que se habían leído. Y me emocionó mucho eso, porque ya en ese entonces Alfredo era un amigo. Yo lo conocí de una manera un poco extraña, casi extravagante, lo conocí personalmente. Yo vivía en Tenerife en el año 1990. Estaba recién, llevaba muy poco tiempo ahí, y lo conocí pocos años después de mi llegada a Tenerife, que es una de las 7 islas Canarias, y yo me fui con una novia que tenía y su hija pequeña. Nos fuimos a la isla vecina, que es Gran Canaria, y paseábamos muy de mañana, estábamos en un hotelito ahí, paseábamos por la mañana por la playa de las Canteras, que es la playa emblemática de la isla. Y bueno, estábamos paseando, y a lo lejos, en ese paseo a tan tempranas horas solitario, apareció alguien que se parecía sorprendentemente a Alfredo Bryce, pero yo no sabía. Como sabemos, nosotros somos gente más cercana a Carlomagno que a Twitter. No había ninguna tecnología que me permitiera saber que Alfredo Bryce estaba por ahí. No me lo imaginaba, no sabía que era tan extraño como encontrárselo en Shanghái. Yo no sabía que él iba a escribir allí. Y entonces lo veía, y mientras conversaba con esta chica, decía, no puede ser que sea Alfredo. ¿Qué tiene que hacer Alfredo Bryce aquí? Y Alfredo, con sus manos en los bolsillos de su cazadora, me iba mirando con cierto resquemor, porque se daba cuenta que un extraño lo miraba y lo miraba y lo miraba, y pasó a nuestro lado pensando si lo iba a saltar o algo, porque decía, este señor, ¿por qué me mira así, este jovencillo? Y entonces me animé a decirle, usted es Alfredo Bryce, casi lo acuso de Bryceidad. Usted es Alfredo Bryce. Me dijo, sí, yo soy Alfredo Bryce, efectivamente. Y bueno, le dije que yo admiraba mucho su trabajo. Él se quedó un poco sorprendido también de encontrar a esas horas a un peruano que lo conociera. Como hablamos de amigos comunes, porque al fin y al cabo Lima siempre es un sitio pequeño, me dijo, ¿por qué no te vienes por la noche? Vénganse por la noche, nos tomamos una copa aquí. Y fuimos al hotel donde se quedaba él, que era el Santa Isabel, me parece. Y bueno, me contó, hablamos muchísimo. Mi novia y su niña ya se tenían que ir, y nosotros nos quedamos conversando hasta que me di cuenta que eran ya casi las 7 de la mañana y perdía el jet foil, que es el barquito que nos lleva de una isla a otra. Recuerdo que además me tocó viajar con un amigo peruano que era en ese entonces creo que era testigo de Jehová, y viajábamos juntos, yo con una resaca absolutamente increíble, y mi amigo que parecía tocado así por un aura de santidad, leyendo su Biblia. Decíamos el bien y el mal. Y esa vez, así es como yo lo conocí a Alfredo, y a partir de entonces pues nos escribíamos, nos veíamos, coincidíamos en algunos sitios, en eventos, conferencias y cosas así, y se fue tejiendo una gran amistad tan llena de recuerdos y de anécdotas que
Uno podría pasar aquí todo el día hablando de eso, pero yo creo que es momento de que escuchemos a Paloma Torres. Bueno, muchas gracias. Es un verdadero placer estar aquí. Muchas gracias a la Casa de América, a Celine por organizar todo, y a César Ferreira, que siempre tiene mucho que ver, creo, en mantener la vigencia de estos grandes autores. Yo no he conocido a Brais Echenique, lo siento mucho, y más todavía después de escuchar estas maravillosas intervenciones. Así que hablaré pues, como lectora y destacaré solamente algunos rasgos que me han llamado la atención de su literatura. Como bien decía César, yo tuve la suerte de estudiar durante muchos años a otro escritor peruano que es Julio Ramón Ribeiro, que era un gran cómplice de Brais, hermano, se llamaban mutuamente en distintas ocasiones, y entonces mi apego y mi afinidad por Brais pues vino un poco de la mano del estudio de Julio Ramón Ribeiro. Y sí que lo tengo muy presente porque en mis clases en la universidad lo pongo como ejemplo de genialidad. Y lo pienso y lo creo firmemente que es así. Ribeiro tiene un libro que César conoce muy bien y que conocerán ustedes, que se llama La caza sutil, y en su edición de 2012 de la Universidad Diego Portales, chilena, se publicaron junto con otros textos, se publicó la edición original junto con unos textos añadidos. Y entre ellos hay uno, que es el que quería traer aquí, que se titula Ribeiro Habemus Genio, y habla sobre la exagerada vida de Martín Romaña, novela genial, magnífica, que, como bien decía Jorge Eduardo, te hace reír a carcajadas. Yo ahora al releerla para este encuentro, hacía tanto tiempo que no leía algo que me hiciera reír a carcajadas. Verdaderamente estamos ante una voz muy singular. Y en este texto, Julio Ramón Ribeiro, os leo solamente el principio, habla de esta novela, que además me ha sorprendido mucho cuánto salía tanto en el vídeo como en nuestras intervenciones, ¿no? Como una novela muy central, cuando se suele citar siempre más Un mundo para Julius, también con razón, porque es una novela magnífica, ¿no? Pero dice Ribeiro, la vida exagerada de Martín Romaña es una novela genial y está llamada a dar la vuelta al mundo cuando traductores inteligentes encuentren equivalencias a los acordes de su lenguaje y el mecanismo de su humor. Pero para un lector en español, esta novela de Alfredo Brais Echenique ya es un objeto de placer, un desencantado canto a la vida y al amor, un curso magistral de comunicación narrativa y un mundo de empleo de París al uso de jóvenes latinoamericanos que siguen pensando en la ciudad luz como en el emporio del arte, la fiesta y la revolución. Digo genial y me explico. La genialidad no tiene nada que ver necesariamente con la perfección, la medida, ni siquiera el buen gusto, que son cualidades secundarias al alcance de cualquier escritor de talento. La genialidad no se define, es algo que se siente, un soplo de aire desconocido, un aerolito que cae en un jardín cultivado y modifica instantáneamente el paisaje. Algo queda allí, algo que sirve de referencia y que es necesario escalar o contornear para seguir adelante. Estas son las palabras de Ribeiro. Me recordaban también a lo de la modificación de la percepción de una sociedad y que queda ahí como algo ineludible, algo a lo que hay que referirse para hablar de la literatura peruana de esos años. Y también me gusta mucho esa idea de que no tiene que ver con la perfección, porque Brais Echenique, en su exagerado estilo, en su desbordamiento expresivo, en esas oraciones que te dejan sin respiración, en ese caudal implacable que son sus libros, pues realmente, si nos pusiéramos técnicos, comete varias imperfecciones, y si nos pusiéramos a editarlo sin tener en cuenta lo que es la genialidad, probablemente cometeríamos el sacrilegio de cortarle por aquí, quitarle por allá, acortar una frase, ponerle alguna coma, algún punto, porque efectivamente es algo verdaderamente sorprendente. Pero sería un error de tal calibre de alguien que no ha sabido apreciar lo que es una novela genial. Es que creo que es un adjetivo que Ribeiro le aplicó y que verdaderamente le define por encima de muchos otros. Y sirve mucho para enseñar también escritura, ¿no? Porque muchas veces, incluso en el rasgo, en la imperfección, en el defecto, en esa desmesura,
es donde, en el envés de esa imperfección, es donde se encuentra la genialidad. Muchas veces parece que hay que llegar a un estado de perfección, de equilibrio, y sin embargo, a través de ese desequilibrio, a través de la puesta en el centro de ese defecto, se llega a la genialidad de alguna manera. Y así esta novela, que yo he disfrutado y que nunca agradeceré suficientemente a César esta invitación para volverla a leer, que he disfrutado tanto preparándola, y decía que sus novelas son como unos ríos caudalosos, y es verdad, es un río en el que te metes, un río que te arrastra y que fluye con ligereza, con alegría, parece que sin esfuerzo, y sin embargo sí que creo que es una falsa sensación de ligereza la que da la literatura de Bryce, porque esconde, en mi opinión, un rigor, una precisión, una capacidad de observación. No quiero ser exagerada, que yo también entiendo un poco la exageración, pero una capacidad de observación verdaderamente notable. Para describir a un personaje como Martín Romaña es necesario tener una capacidad de observación impresionante, porque este personaje que se quita importancia, que nunca quiere molestar, ¿no? Que es capaz de hacer cualquier cosa para no molestar a nadie, para no llamar, para no pedir un favor, para no ser una molestia en la vida de nadie, es, sin embargo, un observador agudísimo de la realidad, alguien que desmonta todo lo que ve, que es capaz de ver el artificio, que creo que es otra de las cosas de Bryce, y que sabe, ese personaje que mira, ve el artificio en la sociedad, ve cualquier artificio, da igual en la clase alta, en la clase baja, en la clase política, en los revolucionarios que están organizados pero que no llegan a la acción, ¿no? Delata con muchísimo humor el artificio, y eso hace de su literatura pues una mirada, ¿no? No tanto, también una técnica, ¿no? Pero sobre todo una mirada absolutamente genial. Eso creo. Bueno, gracias a todos. Yo solamente diré que eso que has mencionado, Paloma, eso que podemos llamar simplemente la oralidad, es en realidad un artificio, ¿no es cierto? Un artificio para narrar de cierta manera y contar el mundo de cierta manera. Pero el truco está precisamente en que no se vea el tejido, el truco detrás, ¿no? Que parezca, como tú dices, simplemente un discurso natural. Y es que yo he conocido ya a unos cuantos escritores en mi vida, pero nunca conocí a un escritor que fuese tan feliz contando una historia. Había una alegría en Alfredo Bryce para contar una historia, tanto en la conversación como en la escritura, ¿no? Y eso es algo que los latinoamericanos agradecemos, desde luego. Como dije más temprano, yo creo que Alfredo Bryce, la literatura de Alfredo Bryce le otorgó un nuevo estatus artístico al humor en las letras latinoamericanas. Creo que ha llegado el momento de cederle la palabra al público, de manera que tenemos un tiempito para unas cuantas preguntas. Hola. Sí, se escucha. En primer lugar, muchísimas gracias, ha sido súper interesante. Tengo que confesar que yo nunca he leído a Bryce Echenique y vine porque me interesaba conocer su obra, pero también para ver esta magnífica sala. Pero ahora que les he oído a ustedes hablar de él, me interesa mucho leer algo de él, y me gustaría que me sugieran cuál de sus novelas sería interesante leer por primera vez, o sea, como primera novela para leer. Gracias. Vamos a hacer una encuesta. Un mundo para Julius. Sin embargo, no sé si es la novela que yo recomendaría para iniciarse en Bryce. Creo que probablemente La vida exagerada de Martín Romaña puede ser una mejor introducción.
Un mundo para Julius tiene un grado de dificultad y hay que sintonizar con ciertas preocupaciones propias de un mundo latinoamericano que en gran parte ha desaparecido, en fin. Creo de que en cambio Martín Romaña, La vida exagerada, es una novela que perdura porque es un anticipo de, entre otras cosas, mucho más que por esto que voy a decir, pero también por esto perdura. Es un anticipo de una moda literaria que después llegaría con gran bombo, que es la literatura de autoficción, ¿no? Que en los últimos, qué sé yo, 20 años ya o 15 años ha estado así en el candelero, pero que Bryce practicaba de manera natural mucho antes, ¿ah? Y que en esta novela es un prodigio cómo él mezcla, equilibra las fuentes de la propia biografía con su transformación en ficción, al punto que uno queda desconcertado. ¿Será exagerado realmente lo que cuenta aquí o no? Por ejemplo, en Martín Romaña cuenta un episodio real de la vida de Bryce, que está documentado en otras partes. En fin, Bryce vuelve de un viaje a Grecia, vuelve de Grecia a París, lleva su maleta, deja su maleta en el coche, y en el coche está, es decir, en la maleta estaba el primer libro de cuentos que había escrito. Y se lo roban y nunca vuelve a aparecer. Sí, pero había ido luego a Grecia, sí, con el amigo este que él llama Ernie en la novela, pero que en realidad era Alan. Bueno, pero el asunto es, cuenta exactamente eso. Yo no diría entonces esto es netamente autobiográfico. Sin embargo, falta un detalle que encontré en las cartas a Juan Mujica, y es que ya le habían robado en ese viaje en Yugoslavia, y le habían robado unos papeles. Entonces uno no puede menos que llegar a la conclusión, con estos datos extra novelísticos, ¿no?, que este robo fue un acto fallido, que él dejó las maletas ahí afuera en un coche abierto donde se las robaron, y le robaron sus cuentos, para quedarse en París. Porque ese fue el argumento que le dio a todo el mundo: me tengo que quedar ahora forzosamente. Él ya se iba a volver a Perú, pero perdí mi libro, perdí mi tesis, porque había hecho una tesis en la universidad, perdí todo eso que tenía ahí, ahora tengo que hacerlo de nuevo. Y se quedó muchísimos años después. Bueno, sí, mire, La vida exagerada, porque hemos hablado de sus libros de cuentos, del Mundo para Julius, la primera novela de La vida exagerada de Martín Romaña, pero hay muchas otras novelas. No diría yo para empezar, porque es un universo al que hay que acceder para realmente disfrutarlo, hay que conocer ciertas claves, pero no quería dejar de mencionar novelas como La amigdalitis de Tarzán, Reo de nocturnidad o La última mudanza de Felipe Carrillo. Alfredo es un escritor bastante prolífico. Creo que nosotros estamos al fin y al cabo hablando de las novelas porque eso demuestra hasta qué punto marcan la conexión con el escritor, como lectores, ¿no? Nos dejan allí como embebidos en ese mundo. Lo que ocurre con La vida exagerada de Martín Romaña es que parece que fuera el niño, Julius, de Un mundo para Julius, que ha crecido y que se ha ido a París por fin, ¿no? Porque El mundo para Julius narra la historia de un pobre niño rico, ¿no? Mientras que Martín Romaña es un joven que se va a París con el sueño de ser escritor y se va con su novia, que además ella inmediatamente se deja imbuir por las ideas marxistas de la época, pero vivía en una residencia de estudiantes que al lado del hueco donde él vivía parecía, decía él, el Palacio de Versalles, ¿no? Y cuenta con esto que ha dicho Paloma Torres, es cierto, con una observación muy sutil, cómo es la sociedad en la que él se mueve en ese entonces. Uno de esos jóvenes latinoamericanos marxistas que creen en la dictadura del proletariado, lleva unos mocasines demasiado caros y que Martín Romaña dice, estos son mocasines de quien va a ser ministro. Y tiempo después, efectivamente, se lo encuentra al tal Mocasines como ministro, ¿no? Pero eso, para conocer a
al pobre Martín Romaña, que le pasan también cosas, llega su baúl con todas las cosas del viaje que ha hecho en barco y la grúa lo pierde, cae en el agua y pierde todo. Y recibe una carta después de su madre que le dice: Alfredo, Martín, que llevas ahí un baúl y unas cosas, cuídalas porque de eso ya no hay. Y él piensa, efectivamente, de eso ya no hay absolutamente nada, ¿no? Se ha perdido y no sabe cómo contestarle. Creo que es a la madre, ¿no? Y entonces todas las aventuras que vive Martín Romaña a mí me remiten rápidamente a la vida de este Julius, que es un aprendizaje muy duro de un niño muy sensible, que tampoco quiere molestar como Martín Romaña y que se hace más amigo de los empleados de la casa que de la gente a la que le corresponde, ¿no? Estos amigos, los muchachos del barrio Marconi, que tienen la consigna, siempre están fumando y peinándose para ver a las chicas al lado de la piscina y siempre dicen: fumen muchachos, fumen, ¿no? Esa era la idea. Entonces, yo creo que cualquiera de estas novelas es una muy buena introducción para asomarse al mundo de Alfredo Bryce, que luego se repite con unas ciertas variantes, y no solo se repite, sino creo yo más bien que abre otras vías, pero siempre tienen ese sentido del humor, esa manera de contar las cosas, que era la del propio Alfredo. Yo recuerdo una de las últimas cosas que me decía, no sé dónde lo habían invitado y era un poco incómodo ir y había que subir unas escaleras y él ya estaba mayor y luego lo llevaron a otro sitio y me decía: en fin, Jorge, nos hicieron disfrutar de todas las incomodidades. Bueno. Yo también, además de las novelas que se han mencionado, hay otra que se llama No me esperen en abril, que es magnífica. Yo fui testigo también de cuando escribió la última mudanza de Felipe Carrillo. Es una novela a la que yo le tengo mucho cariño porque por las noches nos íbamos a tomar copas, yo era su estudiante y él me contaba de la miserable vida de Felipe Carrillo, como si Felipe Carrillo existiera de verdad. Pero creo que no hay que olvidar otra faceta más de Alfredo Bryce, que es la del memorialista. Alfredo Bryce para mí era un viejo caballero limeño y pedía siempre, no le gustaba molestar, como nos recordó Paloma, y escribió 3 volúmenes de antimemorias, las llamaba él, ¿no? Permiso para vivir, permiso para sentir, y era tan caballero que pidió permiso para retirarse en su último volumen. Así se llama el último libro que escribió, Permiso para retirarme. Y se retiró, no le dimos permiso para que se retirara, sus lectores lo queremos mucho, como dije más temprano, creo que Alfredo Bryce es dueño de una obra a cuyas páginas siempre será necesario volver. Muchas gracias.